¿Cómo estás, Iglesia Fe en Acción? El Señor te bendice en todo. Hoy quiero compartir con vos un pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 en adelante. Y este pasaje habla sobre un fariseo llamado Simón que invita al Señor a su casa a comer. Y el Señor accede a esa invitación y va a la casa de Simón. Entonces, en medio de esa reunión que había, irrumpe una mujer que dice la Biblia que era una mujer pecadora, una mujer prostituta, lo cual lleva un frasco, dice la palabra, un frasco de alabastro con un perfume, un aceite perfumado muy fino. Y cuando el Señor estaba en la mesa, ellos estaban como reclinados, como arrodillados, los pies para atrás. Y esta mujer entra muy así sigilosamente y empieza a llorar en los pies del Señor. Y con su cabello, con su pelo, empieza a secar los pies del Señor. Y quiebra ese frasco y perfuma los pies del Señor. A lo que Simón, el fariseo, dice, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y el Señor le cuenta una historia a Simón y le dice, habían dos personas que debían, uno debía mucho dinero, el otro debía poco dinero. Y como ninguno de los dos podía pagarlo, el acreedor les perdona las deudas. Y le dice a Simón, Simón, ¿quién de estos dos va a amar más a ese acreedor? ¿El que recibió el mayor perdón o el que recibió el menor perdón? Y Simón le dice, yo creo de que va a amar más el que recibió mayor perdón. Y el Señor le dijo, bien has juzgado. Y mirándola a la mujer, el Señor le dice a Simón, Simón, cuando yo entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me secaste los pies, no me besaste y no ungiste mi cabeza. Y esta mujer, desde que entró, con sus lágrimas, lavó mis pies, con su pelo, secó mis pies y ungió mis pies. Y no ha dejado de besarme. Y yo estuve leyendo en otras versiones, y en una versión habla de que dice, me sigue besando tiernamente. Por lo cual, cuando el Señor la mira a la mujer, le dice, tus pecados te son perdonados. ¿A qué voy? Esta mujer era una mujer que tenía el alma partida, el alma rota. Una vida completamente lejos de Dios, necesitada del Señor. Y el fariseo es la misma iglesia. Porque muchos hemos juzgado a aquellos que vienen con el alma destrozada. Por la forma, juzgándolo por la forma en que se visten, por cómo hablan, por qué tipo de adicciones tienen, por qué vida han llevado. Y les hemos cerrado la puerta en la cara, les hemos dado la espalda. ¿Vos crees que el Señor no sabía qué iba a pasar en esa reunión? El Señor sabía perfectamente qué es lo que iba a pasar. Y por eso Él accedió. Porque esa mujer tenía las puertas cerradas en la casa del fariseo. Un fariseo jamás se iba a sentar con una mujer pecadora para enseñarle la palabra, para enseñarle los caminos a seguir. Y muchas veces la iglesia hizo lo mismo. Quieren cambiar primeramente a la persona antes de enseñarles
el amor del Señor. Y el Señor hizo todo lo contrario. Primeramente, ¿qué hizo? La aceptó. ¿Cuántas veces las iglesias han cerrado puertas a personas? Me ha pasado una vuelta de que en una reunión había un muchacho de unos 40 y pico de años que pedía reunirse con los jóvenes porque se sentía a gusto con jóvenes, porque era una persona soltera, porque estaba solo y quería compartir tiempo con los muchachos. Y quien estaba liderando a los jóvenes le cierra las puertas diciendo: no, tienes más de 40 años, no puedes estar con nosotros. Tienen que ir con las otras personas, con los otros grupos de hombres. Esta persona se sentía bien con los jóvenes. ¿Y qué pasó? Se fue. Nunca más apareció. Y me acordaba de esa situación y de muchas más situaciones cuando, creyéndonos que tenemos la franquicia de Dios, decimos: Dios así no trabaja, se tiene que santificar, se tiene que arrepentir, tiene que cambiar. Y el Señor nos acepta tal cual somos. Un día, viniendo con mi esposa de dejar a los chicos en el colegio, habíamos pasado por un dispensario. Dispensario acá en Córdoba es como una sala de primeros auxilios, ¿sí? Donde un enfermero allí es homosexual. Y veníamos hablando de este muchacho y ella me decía: ¿cómo hacemos para ayudarlo? ¿Cómo hacemos para que pueda ser libre, para que pueda conocer a Dios? Con lo cual le digo: lo primero que hay que hacer es aceptarlo tal cual es. Y el resto de la transformación es obra del Señor, no es obra nuestra. ¿Y el Señor qué hizo? Aceptó a esa mujer pecadora tal cual era, porque sabía que tenía el alma rota. Y a muchos nos han cerrado las puertas del Señor cuando veníamos con el alma partida, diciendo: Dios así no actúa, vos tenés que vestirte de tal forma porque este lugar es santo, porque sí, el Señor es santo, pero el Señor nos acepta tal cual somos. Y si algún día te pasó de que te han cerrado las puertas del Señor y te han lastimado aún más, ese no es el Jesús que está en la Biblia. Porque el Señor que está en la Biblia, el Jesús que está en la palabra, es el que se sentaba con los pecadores a comer. Porque Él vino a buscar al enfermo. Veamos este punto: el Señor no tenía sinagogas, el Señor no enseñaba en una sinagoga. El Señor enseñaba afuera, en lugares grandes, abiertos. ¿Por qué? Porque el pecador, el que tiene el alma partida, no podía entrar a una sinagoga. No se le era permitido estudiar la palabra. Primero tenían que cambiar y después sí tenían que aprender. Y el Señor enseñó todo lo contrario. Primeramente hay que sanar al que tiene el alma partida. Primeramente hay que sanar a los que tienen el alma rota, para después poder enseñarles los caminos que el Señor ha marcado. Iglesia, con esto quiero dejarte y quiero recordar a un llamado David, rey David, que mandó a buscar a un hijo de Jonathan llamado Mefiboset. Y este muchacho tenía las piernas tullidas, no podía caminar. Pero cuando se sentaba en la mesa del rey, la gracia, que era ese mantel, cubría su defecto y era uno más de los príncipes de Israel. Así que si te cierran las puertas, si te dan la espalda, vos tenés que saber de que la gracia de Dios nos cubre y su sangre nos limpia de todo pecado. Y una vez que su sangre y su gracia nos cubrieron,
y su sangre nos limpió de todo pecado. Empieza el proceso de la reestructuración de esa persona que está con el alma rota. No tenemos la franquicia de Dios nosotros para juzgar y decir quién puede y quién no puede. Porque el velo se rasgó cuando Él murió y nos dio un libre acceso para entrar a su presencia. Y el ejemplo más claro que tenemos es el Señor aceptando a los pecadores tal y cual son. Que el Señor te bendiga en todo.